Hola nuevamente, aficionados de las estructuras y Python. Estamos acá en otra entrega de otro video más para esta serie de análisis estructural. Hola acá, presento como siempre Gary Torres. Hoy vamos a seguir en el ejercicio que hemos venido desarrollando de nuestro marco estructural que se usa en una escalera para una plataforma industrial. Entonces, anteriormente habíamos hecho un prediseño de la sección que podríamos estar utilizando para este elemento, que habíamos quedado en que se iba a usar un perfil de patín ancho de 6 por 12, claro, nomenclatura de la ISC. Ahora lo que vamos a hacer es, ya habiendo tenido esa aproximación, vamos a seguir en el desarrollo hasta llegar a nuestro análisis con la matriz de rigidez o con el método de rigidez directa. Podemos ver en pantalla entonces que vamos a retomar la geometría que teníamos definida de nuestro elemento de marco y vamos a ir calculando nuevamente las cargas. Habíamos ya considerado el peso propio de lo que servía como escalón de concreto, en este caso son el espesor por su ancho. Esa es la carga total. También lo que es la carga viva y la carga muerta. Vamos a seguir el enfoque siempre de esfuerzos permisibles. El fin de este proyecto es el análisis estructural. Entonces, en cuanto a diseño, nos vamos a ir por esfuerzos permisibles para facilitar un poco la explicación. El peso, sabemos bien que un perfil W 6 por 12, el último número se refiere a lo que es el peso de libras por pie lineal, lo convertimos a kilogramos por metro y ahora encontramos cuál es el peso que le vamos a asignar a nuestro elemento que estamos analizando, que va a ser la mitad de los pesos totales más lo que es el peso de su propio, de su propio elemento, para un total de 780 kilogramos por metro. Entonces esto lo vamos a traducir ahora a interpretarlo gráficamente. Tenemos una carga de 780 kilogramos por metro que vamos a aplicar de una manera gravitacional a través de todo el elemento. Podemos ver muy bien que esta carga que se está definiendo es una carga gravitacional que se va a aplicar de manera uniforme a través de todo el marco de análisis, en este caso el sistema de vigas consideradas. ¿Qué tenemos de nuevo acá en nuestra estructura acá? Tenemos aquí una relación de un triángulo. ¿Para qué la necesitamos? Esto va a ser útil para poder encontrar luego lo que son las matrices de transformación que consideran las orientaciones de los elementos en el espacio, que en este caso estamos solamente trabajando en un plano 2D y que son necesarias. Hay dos maneras de trabajar con con lo que son pendientes o ángulos. Podemos ver de que un triángulo como tal, en este caso siempre hacemos uso de un triángulo rectángulo, aquí tenemos 3.5, esto es en metros y aquí 2.5. La raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de estos dos elementos nos da luego la longitud de esta hipotenusa equivalente. Esto lo vamos a usar con el fin de poder relacionar los cosenos de estos ángulos o los senos de estos ángulos internos, llamémoslo alfa o llamémoslo beta, pero por lo general siempre hacemos uso de alfa. Un ejemplo, si queremos sacar el coseno de alfa, esto va a ser igual al cateto adyacente entre la hipotenusa. ¿Cuál es nuestro cateto adyacente? 3.5. ¿Y cuál es nuestra hipotenusa? 4.3. Igualmente, el seno de ese ángulo va a ser igual al cateto opuesto entre su hipotenusa, que es 4.3. Entonces, de esta manera podemos hacer uso de lo que aprendimos en trigonometría y en vez de estar trabajando con ángulos y luego sacando funciones inversas, etcétera, no, vamos a trabajar directamente con lo que son las relaciones de triángulo. Ya en ejercicio propiamente, cuando estemos especificando cada una de las matrices de rigidez de cada elemento y luego las de transformación, lo vamos a ver un poquito más extendido, pero vamos a quedarnos así con el conocimiento de que vamos a hacer uso de relaciones dependientes. ¿Ok?
Entonces ahora, ¿qué tenemos? Vamos a tener en cuenta que vamos a necesitar escribir la matriz de rigidez local para cada uno de los elementos, donde primeramente hay que ir pensando en las acciones que se van a tener en cuenta en cada elemento como tal. Entonces se necesita escribir los coeficientes de rigidez para la matriz local del elemento tipo frame, que estamos evaluando una matriz de tipo frame o tipo viga, donde la principal acción de este elemento es la flexión. No vamos a considerar ninguna acción de distorsiones de cortante, y vamos a evaluar, dado que estamos en el plano, 3 grados de libertad por nodo. También vamos a hacer uso de lo que es la consideración del axial en el elemento como tal, porque hay otros ejemplos en estructuras así de análisis de pórticos 2D donde se hace una consideración de que no aporta la rigidez axial. En este caso sí la vamos a tener en cuenta. Entonces hay que empezar a buscar esos coeficientes de nuestra matriz de rigidez. ¿Y qué tenemos que hacer uso para esto? Bueno, podemos tener en cuenta los conceptos que hemos aprendido en resistencia a materiales para el caso de las cargas axiales, y también aquellos que están relacionados a sistemas hiperestáticos para la obtención de reacciones hiperestáticas ante ciertas cargas. En este caso, el enfoque de la rigidez o de la matriz de rigidez que se quiere encontrar va a ser cuáles son aquellas acciones que se requieren asignar o colocar en un nodo como tal para impartir un desplazamiento o un giro unitario. Entonces ese es el concepto. Y luego, qué tipo de reacciones en otro extremo se nos está presentando. Entonces acá vamos a ver de que lo que vamos a tener en cuenta es que para poder analizar el elemento tipo frame, disculpa, me quedó un poco fea esta gráfica. Entonces, para evaluar un elemento como tal, vamos a considerar primero lo que es un nodo inicial y lo que es un nodo final, que en otro caso, también en la parte de literatura que uno puede encontrar, como el libro de Hilbert, en este caso la última edición, que es la 9ª, nos referimos a nodo cercano y nodo lejano, nearest and furthest. ¿Ok? Entonces a partir de ahora vamos a evaluar todo, o vamos a considerar en nuestro elemento como tal lo que es el nodo y o nodo cercano y lo que es el nodo lejano, para encontrar acá las acciones que se van a generar en estos dos puntos. Entonces, ok, veamos este elemento. Vamos a considerar un elemento que está orientado en cierto ángulo alto. Entonces, ¿qué nos interesa obtener? Nos interesa obtener cuál es la fuerza que se genera en ese nodo. En este caso estamos analizando el nodo cercano, que es el nodo I o el nodo N. ¿Cuál es la fuerza que yo necesito aplicar con la razón de que obtenga una deformación unitaria en ese mismo sentido? Entonces ahí es donde tenemos que encontrar y tenemos que hacer uso de nuestra mecánica de materiales o de análisis de sistema hiperestático. Entonces, en nuestro nodo cercano estamos aplicando una fuerza, hemos liberado este nodo, y esta fuerza lo que me va a hacer es que me va a generar una deformación axial directamente donde yo estoy aplicando la carga, e igualmente, dado que el sistema solo estamos liberando este nodo, me va a responder con una reacción igual y opuesta en magnitud del mismo valor de Qn. En este caso es Qf, dado que este es el nodo alejado, el nodo first. Entonces, ¿cómo yo puedo obtener la deformación axial? Sabemos muy bien que la deformación axial es directamente proporcional a la carga aplicada por la longitud del elemento entre su rigidez axial. Entonces, esto lo vamos a tener en cuenta. Si evaluamos que nuestra rigidez es aquel concepto que está asociado con los desplazamientos que se obtienen o las deformaciones, en este caso vamos a hacer igual a 1 nuestro desplazamiento y vamos a obtener nuestra carga que necesitamos para lograr ese
desplazamiento unitario. Entonces, pero lo vamos a tener en cuenta aquí esta expresión. Ahora hagamos el mismo caso, pero para el nodo alejado. O sea, hacemos una liberación de este nodo, fijamos este nodo, que sería el nodo cercano. Luego liberamos el nodo lejano y lo sometemos a una fuerza axial que no conocemos, pero que sí podemos calcular a través de la consideración de que vamos a evaluar desplazamientos unitarios. Entonces, ¿qué sucede? De que yo tengo que, para encontrar el estado final de este elemento, a estas cargas axiales, se deben sumar las acciones en ambos extremos. Uno, cuando yo liberé y fijé el nodo lejano, otro cuando yo fije el nodo cercano y liberé el nodo lejano. Hago la suma de estas dos acciones. Vemos que para el primer nodo yo aplico una carga en el sentido positivo del eje orientado a través del elemento, y en la otra se genera una reacción que va a ser igual que la que se aplica cuando yo libero y aplico una carga en el nodo lejano. ¿Qué me va a dar? Considerando esta expresión de acá, voy a tener que mis componentes de fuerzas que me van a permitir encontrar desplazamientos unitarios en cada nodo y también sus acciones generadas en el nodo lejano son las que están en pantalla, siempre referidas a la rigidez axial, que es AE entre L, y por los desplazamientos. Si nosotros hacemos los desplazamientos con valor unitario, podríamos tener en cuenta lo que estábamos buscando. Entonces, así es como estamos analizando ahora lo que es el caso para las componentes axiales. Ahora vamos a la parte de las rotaciones nodales. Hay que entender de que un nodo en un elemento, un nodo va a tener grados de libertad que van a consistir de desplazamientos en el eje X y desplazamientos en el eje Y, además de una rotación en un eje Z, que es perpendicular al plano XY, que sigue el sistema de dextrógiro o de la regla de la mano derecha. Entonces, ya hemos considerado respecto a la acción local del elemento, la fuerza que se genera dentro de él. Ahora hay que ver qué sucede con las rotaciones. Luego vamos a ver qué sucede con desplazamientos arbitrarios, pero siempre teniendo en cuenta estas direcciones principales de estos nodos. Entonces, vemos acá que igualmente fijamos un extremo, liberamos el otro, y ahora nuestro interés está en generar un desplazamiento unitario acá de rotación en el nodo cercano. ¿Qué fuerza yo necesito colocar ahí para que se genere una rotación unitaria? Primero, un momento, y luego que tengo que liberar esta conexión y fijar las demás. Entonces, al realizar esto, yo necesito justo en este nodo cercano una fuerza que esté en relación a la rigidez axial del elemento, que considera tanto la propiedad del material mecánica como su inercia, que en este caso es I. Al igual que la rigidez axial, casi siempre para la parte de fuerzas axiales como de momentos asociados a las rotaciones, la dependencia inversa está directamente a la longitud. Hay otros casos donde ya la dependencia inversa se hace respecto a los cuadrados de longitud o a los cubos de la longitud. Eso lo podemos ver en los otros coeficientes. Entonces, yo al aplicar un desplazamiento rotacional unitario en este extremo, yo necesito considerar una fuerza que esté directamente proporcional a esta rigidez a flexión, y esto necesariamente, dado que yo tengo fijo los otros grados de libertad en mi viga que estoy analizando, me genera reacciones, tanto reacciones en el extremo lejano con un factor de transporte que se puede ver en el método de Herbie-Cross, que es la mitad del momento que me genera una rotación unitaria, y también, dado que yo tengo dos pares aplicados, estos necesitan ser equilibrados a través de un sistema de fuerza par, que en este caso son mis reacciones verticales.
Entonces, estos son los coeficientes de rigidez que se generan en la viga para la rotación unitaria en el nodo cercano. Entonces, tenemos que un componente de rotación directamente, un componente de rotación, que en este caso es un momento, con otro valor en el extremo lejano, luego desplazamientos verticales asociados, que en este caso son nulos, pero que me generan una reacción, que son las componentes 6 y entre L cuadrado. Si hacemos la suma de momentos en este nodo, entonces podemos obtener estos otros dos valores. ¿Ya? Entonces, ahora hay que hacer lo contrario. ¿Qué hay que hacer? Tenemos que fijar el nodo cercano y soltar el nodo lejano y encontrar acá cuál es la fuerza que yo necesito rotacional, que en este caso es un momento, para que me genere una rotación unitaria. Esto está, podríamos decir que es un poco simétrico, o mejor dicho, que los coeficientes de rigidez para este caso son iguales que el que se obtuvo para el primer caso. Entonces tenemos aquí coeficientes de rigidez asociados a la rotación y coeficientes de rigidez asociados a las fuerzas cortantes que se generan para equilibrar esos momentos de rotación también generados. Ahora nos quedamos con los desplazamientos verticales nodales. Para eso hacemos una liberación del grado de libertad buscado. En este caso va a ser el grado de libertad en la parte Y'. Fijamos los demás grados de libertad y encontramos cuál es la fuerza que yo necesito aquí aplicar para obtener un desplazamiento unitario. ¿Cuál es esa fuerza? La fuerza que yo necesito aquí tener en cuenta es igual a 12i sobre L cubo. Esto me da una reacción igual y opuesta en el extremo lejano, lo cual este par que se genera debe ser equilibrado por estos dos pares que también tengo. Entonces mis coeficientes de rigidez que se me generan por el desplazamiento vertical acá son estos mostrados en pantalla. Hay otros métodos que se pueden usar, que creo que lo vamos a ver un poco más adelante, que van a ser como extras, como el método de área-momento, que se utiliza para obtener directamente esos coeficientes, porque este es un problema de elementos hiperestáticos. Entonces hay que determinar las reacciones en estos componentes hiperestáticos con la consideración de que hay desplazamientos o giros unitarios. Pero por el momento vamos a dejar así la explicación, mostrando, claro está, cuáles son los coeficientes de rigidez asociados a esos desplazamientos. Para finalizar estos desplazamientos verticales nodales, se hace la misma liberación en el extremo lejano y se fija el extremo cercano, se somete el desplazamiento vertical unitario y luego se obtienen los coeficientes de rigidez, que son las reacciones que se generan tanto en el extremo cercano como en el extremo lejano, producto de ese desplazamiento. Como hay un desplazamiento, me va a generar una energía de formación interna que se va a asociar también vinculándolo al equilibrio que va a existir en el sistema, lo que me permite obtener fuerzas de reacción en los extremos que están fijos. Por lo tanto, si nosotros llevamos esto a un concepto o a un paquete, por decirlo así, entre comillas, un poco coloquial, lo que necesitamos hacer uso es de una matriz. En esta matriz podemos ver que hemos reunido todos los coeficientes de rigidez del sistema, tanto del nodo lejano, perdón, del nodo cercano como del nodo lejano, y asociados también a sus deformaciones. Este formato es necesario porque nuestros análisis van a ser matricialmente, entonces hemos colocado acá nuestros coeficientes de rigidez que encontramos primero al realizar deformaciones axiales unitarias, nodos cercanos. En este, al inicio aplicaba una deformación unitaria y obtenía el coeficiente de rigidez relativo a ese nodo cercano. Luego encontraba en el nodo alejado cuál es la reacción que se genera y viceversa.
aplicaba una deformación unitaria en el nodo lejano y después obtenía una deformación de reacción igual y opuesta en el nodo cercano. Lo mismo para el caso del desplazamiento vertical, generando aquí una fuerza, y esta es mi reacción con los momentos asociados, e igualmente empezando por acá, teniendo la reacción y mis momentos asociados, e igual para el caso de los grados de libertad rotacional, generando un momento que me genera una deformación unitaria rotacional y encontrando después la reacción en el extremo lejano, así como los cortantes asociados. Igualmente, tomando el mismo extremo alejado, liberándolo con un par aplicado directamente con una rotación unitaria, encontrando su reacción y también sus componentes de cortante asociados. Entonces, de esta manera concluimos con este video, ya introduciéndonos un poco más a lo que es el análisis estructural por matrices. Ya estamos viendo acá el componente de matriz local, considerando, claro, una viga de Euler-Bernoulli, donde no se consideran distorsiones de cortante. Ya luego vamos a introducir un poco también lo que son las matrices de transformación, que tienen que ver con las inclinaciones que tienen los elementos. Ya después el concepto de matriz global. Y ya por último la aplicación del método de matriz de rigidez directa. Bueno, ya saben, espero les haya gustado este video. Suscríbanse, compártanlo y también tengo ahí en cuenta sus comentarios, y si quieren que trabajemos con otros temas también pueden ahí colocarlo. Nos vemos.